Si hay una palabra que me resulta compleja y cómoda de manejar en cualquier encargo, es la palabra futuro. Porque ya hay quien dice que es muy difícil hacer predicciones, sobre todo del futuro, ¿no? La palabra futuro es muy complicada. Basta con que vean una película de ciencia ficción y de hace unos cuantos años, y entonces ven al protagonista que está en un sitio y de pronto se desmaterializa y se transforma en un holograma en otro sitio, hace unas cosas muy raras, y llega al otro sitio y agarra un teléfono, el de toda la vida, y dice: operadora, póngame con la central. Entonces, no ha acertado en nada. Y eso nos pasa siempre cuando miramos el futuro. O sea, es muy difícil. Por eso la palabra futuro hay que mirarla con muchísimo cuidado. Todo que yo voy a transmitirle algunas impresiones personales, pero no pretendo hacer ninguna predicción porque seguro que me voy a equivocar, ¿no? O sea, eso lo pongo por delante. La otra cuestión que les quería decir es, esta mañana César Bazán, al final de su intervención, hablaba de los profesores como los héroes anónimos de la patria, y tenía toda la razón, ¿no? Me recordaba el concepto ese de héroes anónimos una campaña reciente que puso en marcha la Comunidad de Madrid, que decía: si tuviera superpoderes sería maestra, ¿no? Y si tuviera superpoderes sería maestro. Eso es lo que... Y decía: oye, qué bien traído, ¿no? Porque es que hay que tener superpoderes para dedicarse a lo que se dedican ustedes, ¿no? Entonces, si además a esos superpoderes necesarios se le añade en la hora a la que estamos trabajando ahora, es una heroicidad absoluta. O sea, darse una tarde como hoy, un día tan agradable, a escuchar a las 2:30 esto, pues hay que tener mucha ilusión y muchas ganas de mejorar la escuela, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias y enhorabuena por su interés. Forges decía lo mismo, lo de superpoderes, de otra manera. Se lo pongo como pequeño homenaje porque falleció. Dice: profesión, le pregunta el funcionario a la señora, dice: pues yo soy animadora, educadora, actriz, mamá, psicóloga, guía turística, acompañante, traductora, ponente, lingüista, psiquiatra, etcétera. Y dice: todo eso no cabe. Y dice: pues ponga maestra, que es lo mismo. Esto es una persona con superpoderes, ¿no? Con superpoderes. Bueno, y es verdad que a veces somos un poco injustos, estamos todo el día hablando del cambio y no nos acordamos del trabajo bien hecho que se hace cada día en el aula. Por eso progresan los países. O sea, somos un poco... a mí, no sé, ¿hay aquí maestros rurales? Sí, unos cuantos. Me parece el paradigma de la innovación. Fíjense. Porque la innovación consiste en atender a la persona del niño o de la niña. Eso es innovar. Y en una escuela rural agrupada donde tienes niños de todas las edades y tienes que conseguir que todos salgan adelante y salen adelante, dices: bueno, el que esté detrás de esto, este sí que sabe innovar, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Pues lo hacen con técnicas que sería muy bueno copiar, porque la mayor parte de ellos lo que hacen es poner a los más mayores, que están mejor preparados, a trabajar con los más pequeños, y los casos difíciles se los quedan ellos. O sea, hacen técnicas de trabajo colaborativo sin ser conscientes de lo que están haciendo, pero lo hacen y consiguen que salga adelante ese mundo. Es un buen ejemplo de innovación educativa. No hay que ir a sitios muy extraños para ver eso. Bueno, voy a hablar de lo que decía al principio, del encargo que me han hecho, complicado, que es hablar del futuro. Quiero insistir en por qué me parece tan difícil predecir el futuro. Les voy a poner algunas declaraciones de alto nivel. La primera es de nada menos que la Western Union, una memoria interna del año 76, en los que llegaron a la conclusión, una de las compañías de telecomunicaciones más grandes del mundo, decían: el teléfono, ponían en su informe, tiene demasiadas carencias para ser considerado seriamente como un medio de comunicación. El dispositivo no tiene ningún valor para nosotros. Eso lo hicieron un grupo de ingenieros sesudos después de hacer un trabajo muy largo. Es un ejemplo de cómo hacemos las predicciones, ¿no? O el caso de Thomas Watson, que era el director general de IBM, pues dijo: estimo que puede haber un mercado en el mundo para unos 5 ordenadores más o menos. ¿Cómo 5 ordenadores en el mundo? 5 computadoras. Bueno, claro, es que él estaba pensando en un ordenador como ese que está ahí a la izquierda, que se le tenía, que llenaba una nave entera y que necesitaba la energía eléctrica de una ciudad. Pero bueno, no tenía, o sea, no, es muy difícil. Quiero decir esto porque seriamente me parece que no deben ustedes fiarse mucho de mis predicciones del futuro, porque esta gente mucho más sesuda no lo acertó. 2 ejemplos más. Bill Gates
decía en el año 81, el presidente de Microsoft, que 640K deberían ser suficientes para cualquiera. La foto que está a la izquierda es la computadora que llevaba el Apolo 11 y tenía 4K de RAM. Un celular de ahora tiene 4 GB de RAM, o sea, 1000 millones de veces más de memoria operativa que el dispositivo que llevó al hombre a la Luna. O sea, 1000 millones de veces más. Por lo cual, bueno, pues es normal que Bill dijera, bueno, pues si con 4 llegamos a la Luna, con 64 vamos. Nadie va a necesitar eso, ¿no? Y vemos que no es así, o sea, no acertó tampoco Gates. Y luego hay otra predicción curiosa que hacía Edison, al que me referí en la charla anterior, en 1921, o sea, hace 100 años, hace un siglo, Edison decía que la imagen en movimiento, que la acaba de descubrir, está destinada a revolucionar nuestro sistema educativo y en pocos años reemplazará ampliamente, si no completamente, el uso de los libros de texto. Eso lo dijo Edison hace 100 años, ¿no? ¿Por qué la gente se equivoca tanto? Pues porque normalmente cuando pensamos en el futuro, lo que hacemos es hacer una progresión de nuestro recorrido desde el pasado. Es como si condujéramos mirando por el retrovisor, ¿no? Entonces, como miras el pasado, pues miras linealmente qué puede ocurrir. Pero es que el recorrido de la humanidad no sigue una línea recta, no se puede tener por extrapolación. Son cambios exponenciales y puede salir cualquier cosa. Con lo cual, si tú miras una línea de lo que ha ocurrido antes y dices, bueno, pues ¿qué va a ocurrir dentro de 5 años? Pues más o menos lo que ocurrió 5 años atrás, descontando. No vas a acertar en nada, te vas a equivocar completamente. Ese es el problema del futuro. Por eso Edison dijo, bueno, pues si aparece ahora el cine, que lo acabo de ver, pues ya está claro, eso es lo que va a haber en educación. ¿De acuerdo? Bien. Es muy difícil hacer perspectiva, por tanto. Por contextualizar la situación de por qué es tan difícil prever el futuro, les pongo esta frase de Ian Goldin, que es un profesor de la Universidad de Oxford, que ve las cosas tan deprisa que dice, es que hoy es el día más lento del resto de nuestra vida. O sea, si sentimos que el mundo está acelerado, esto está empezando. Mañana va a estar más acelerado, después más. Es como si estuviéramos cayendo por una montaña rusa sin fin. ¿De acuerdo? Y cada vez estamos más acelerados. Esa es la idea, ¿no? Bien. Voy a repartir mi intervención. Voy a ver cómo me da el reloj. Me avisas 10 minutos antes o algo así, para el tiempo a hacer preguntas, o 15, porque no quisiera pasarme. Voy a intentar hacer 3 cositas. Por un lado, hablar dentro de este mundo acelerado del que acabo de referirme, hablar un poco del papel del texto escolar. ¿Qué entendemos por texto escolar? Después, me voy a centrar, cuando queremos hacer perspectiva del futuro, yo no sé lo que va a ocurrir, pero sí puedo anticipar los requisitos que debe tener cualquier recurso educativo para tener sentido en la sociedad del aprendizaje. Y de eso sí voy a hablar. Y al final, si nos sobra tiempo, contaré algún ejemplo. ¿De acuerdo? Eso es un poco el plan de trabajo. Vamos a ver. Retomando un poco la intervención como empecé esta mañana, estamos en un mundo muy paradójico. Pongo solo 2 ejemplos. La humanidad ha tenido sistemáticamente y casi de forma endémica 2 grandes problemas. Un problema de falta de alimento y un problema de falta de información. El problema de falta de alimento es lo que ha justificado las grandes migraciones. La gente, cuando no tiene comida para su familia, pues migra y se va a otro sitio. Y no estoy hablando de ahora, que también ocurre, sino de la prehistoria, de cualquier momento de la humanidad. La humanidad ha ido siempre buscando alimento porque nunca ha tenido suficiente. Y con la información ha pasado lo mismo. Siempre ha habido una carencia absoluta. La información se transmitía de padres a hijos, al siguiente, sin generación, y era una información muy limitada y muy valiosa, porque había muy poca información. Ha sido, curiosamente, en el mundo actual, hemos pasado de esa carencia sistemática a un exceso que también es un problema. Y lo pongo aquí en 2 ejemplos. No se lee muy bien, por la luz está, pero hemos pasado de una falta de alimento que traía desnutrición crónica, anemia, problemas en general, a una situación paradójica en la que el problema que nos preocupa ahora, de lo que hablamos, es de la obesidad, de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes en cualquier entorno desarrollado, ¿no? Cualquier entorno desarrollado el problema es distinto. Se estima que en pocos años bastará el 1% de la humanidad para producir todo el alimento necesario para la humanidad, pero hará falta un 4% para gestionar los problemas de sobrealimentación. Nutrólogos, endocrinos, las personas que se dedican a resolver problemas de alimentación.
Bueno, pues aquí indicas un poco la paradoja en la que estamos. Pasamos de nada a todo. Pues con la información nos ha pasado lo mismo. De tener una carencia permanente de información, esa dificultad, esa falta de estímulos, esa anemia cognitiva, podríamos llamar, hemos pasado a una cosa que en Wikipedia la llaman la infobesidad. O sea, una obesidad por exceso de información. Hay tanta información que no podemos digerirla. Hemos pasado de nada a todo. ¿Y cuál es el problema? O sea, si no puedo asimilarlo es un problema, ¿de acuerdo? Y la escuela tiene que gestionar este exceso de información. Esta dificultad que tienen nuestros alumnos, también nosotros, pero sobre todo ellos, de identificar lo que es relevante y lo que merece la pena atender. Bien, ¿cómo es el papel tradicional del texto escolar? Les he pintado un esquema clásico que dibujó hace unos años César Pol para explicar cómo funciona el aprendizaje en una escuela. Si lo ven, el esquema es muy sencillo. En un vértice está el currículo, los contenidos, es decir, ¿qué necesito para que una clase funcione? Necesito currículo, algo que contar, necesito una actividad del profesor y necesito unas actividades de aprendizaje de los alumnos. Con ese triángulo ya podemos conseguir cosas. No sé si están ustedes de acuerdo, ¿no? Es una forma muy simple de ver una escuela. Así lo dibujó Pol. Currículo, actividad del profesor y actividad de los alumnos. Bien. Y decía, y lo importante es lo que ocurre en el centro, que es la actividad conjunta. Es decir, cuando el profesor pone a trabajar a los alumnos en torno al currículo, es ahí donde se generan los aprendizajes. Es una forma muy sencilla de ver la escuela, pero claramente lo describe muy bien, ¿no? Bueno, pues, ¿qué hacía en este esquema el texto escolar? Pues el texto escolar lo que hacía era proporcionar una mediación con el currículo. El currículo es una cosa muy extensa y hay que interpretarla. Y entonces el texto escolar interpretaba el currículo y te daba unos materiales, unos recursos a través de libros en papel, libros en soporte digital o contenidos interactivos o recursos del tipo que fuera, en papel o digitales, que ayudaban a mediar en el currículo para que el profesor pudiera hacer su trabajo. Porque el trabajo del profesor es generar la actividad conjunta. Ese es su trabajo. No es dedicarse a ninguna esquina, sino esa actividad conjunta es la gran responsabilidad. Y cuando este triángulo lo pensamos desde una escuela en la sociedad del aprendizaje, ¿qué es lo que cambia? Pues lo que vemos es que no cambia gran cosa. Seguimos necesitando un currículo, unos contenidos, seguimos necesitando alumnos y seguimos necesitando profesores. Sin eso no funciona nada. Y si alguna de estas cosas no hiciera falta, es que nos hemos equivocado completamente en el enfoque de la escuela. Si yo planteo una educación en la que el profesor sobra, tengo un serio problema porque no he entendido el papel de la escuela. ¿De acuerdo? Entonces, esto es necesario, igual, esto no cambia. ¿Qué es lo que cambia? Pues lo que cambia es que los contenidos, que antes era la razón de ser, ahora simplemente es una condición necesaria, como expliqué esta mañana, pero no es la condición suficiente. Necesito contenidos, pero ese no es el objetivo de la educación. El objetivo de la educación es desarrollar al niño. Por tanto, el contenido es un itinerario, un camino que me permite desarrollar al niño. ¿Y cuál es el objetivo real entonces? Las nuevas pedagogías lo que tienen que hacer es poner el foco en el centro del triángulo, es decir, a través de experiencias de aprendizaje significativas que estén amplificadas por la tecnología. Explicaré por qué. No es que la tecnología sea necesaria, es que la tecnología me permite plantear situaciones reales. Eso que planteaba esta mañana de las patas de un artrópodo, pues si existen problemas reales yo los puedo llevar al niño a través de la tecnología fácilmente. Bien, para crear y utilizar los nuevos conocimientos en el mundo. Es decir, una de las cosas que me pueden permitir que esto funcione muy bien es que lo que hace el niño además tenga sentido porque pueda impactar en el mundo, en la mejora del mundo. Bueno, pues es un cambio importante. Entonces, desde esta perspectiva, ¿dónde está el foco? ¿Dónde lo tenemos que poner? Pues la aportación de valor ya no está en el vértice de los contenidos, sino directamente aquí, en cómo mejorar la actividad conjunta. La clave es cómo podemos construir experiencias de aprendizaje que permitan atender a los niños de un modo significativo en el aula. Ese es el objetivo de los recursos didácticos cuando se miran bajo la perspectiva de la sociedad del conocimiento. El texto, esta mañana lo comentaban, el texto es un recurso muy valioso. Lo explicaba muy bien Peter Drucker, que es como el gurú del management, el hombre de los más famosos que han movilizado el mundo de la gestión en las empresas.
Y decía Peter Drucker que lo que realmente hizo posible la educación masiva, más que el valor asignado a la educación, más que el entrenamiento sistemático de los maestros en las escuelas de magisterio y más que las teorías pedagógicas, fue la innovación de introducir el libro de texto impreso. Él lo veía desde un punto de vista muy práctico. Decía, a ver, seamos realistas. Lo que ha hecho el cambio en la educación ha sido que el profesor tenga unos recursos adecuados y los maneje de forma adecuada, ¿no? Bien, también Ricardo Uribe explicaba que esta frase que he seleccionado aquí: compartimos la visión que otorga una importancia sin par a los libros de textos escolares en la mejora de la calidad de la educación y en los rompimientos de las brechas de igualdad al acceder a esta. Para entornos muy desfavorecidos, el poder acceder a materiales estructurados es fundamental. Uno de los predictores, el predictor de éxito más importante de los niños en los resultados de PISA, si los han leído ustedes todos los años, es el número de libros que hay en casa. Y hay familias que no tienen libros, que el primer libro que llega es este, de texto, ¿no? Por tanto, efectivamente es una revolución en estos casos, ¿no? O sea, ayuda a romper las brechas de igualdad, ¿no? Ahora bien, este recurso se puede utilizar bien o se puede utilizar muy mal. Y muchas veces lo utilizamos muy mal. ¿Cuándo lo usamos mal? Pues lo usamos mal cuando, pongo unas frases de un informe que les comentaré, cuando el texto se utiliza como si fuera el currículo. Esto es la Biblia, señores. Si lo dice el texto, da igual lo que diga el currículo, da igual lo demás. Se utilizan como el currículo de facto, pues eso es un error. Cuando el discurso convencional del aula no se hace alrededor del alumno, sino alrededor del texto. Esto es lo que podríamos llamar el textocentrismo, ¿no? Eso es un error, porque consideras que el texto de alguna manera es la versión autorizada del conocimiento, y no puede ser así. O cuando el texto, en lugar de plantearlo como una herramienta de trabajo, como un medio al servicio del trabajo del profesor, que es quien realmente moviliza, recuerden el triángulo, quien realmente dinamiza el aula es el profesor en el centro, trabajando con el alumno, y el texto es un medio. Pero si en lugar de pensarlo como medio, lo convierto en el criterio último de verdad, que de algún modo está por encima del profesor, y el texto se convierte en el fin último de la enseñanza, pues tenemos un problema. ¿De acuerdo? O sea, hay muchas razones por las que utilizamos de un modo reduccionista el texto, y eso es un problema. Entonces, les voy a poner una referencia un poco cercana, porque uno de los materiales muy innovadores que hizo SM en los años 60 fue llevar la tetracomía, o sea, el color a los libros. Los libros, o sea, hablo de una innovación que hoy día nos hace un poco de gracia, pero en los años 60 tenía su sentido. La primera vez que se llevó el color a los libros. Y salió este libro, no sé si fue el primero, pero fue del mismo autor, de Pedro Legorburu. Esto está publicado en el año 62, ¿no? Ciencias naturales. Y les he destacado un par de párrafos del prólogo del libro, donde el autor, Pedro Legorburu, recomienda al profesor cómo hay que usar esto. Entonces, en el primer párrafo, lo que dice es que los gráficos que han metido a todo color, hay un párrafo anterior que dice: no hemos reparado en gastos, porque nos hemos gastado lo que no está escrito para hacer este libro, pero eso no lo he puesto. Pero dice, quede bien claro que los gráficos tan bonitos que hemos puesto constituyen la parte esencial del contenido, y el profesor tiene que trabajar en torno a ellos. No es un adorno, no son, o sea, el profesor es quien tiene que aportar la parte viva, y el libro aporta la parte de complemento, que sin él el profesor no podría hacer bien su trabajo, pero nada más, no es el objetivo. Entonces, y en el segundo párrafo lo deja más claro. Fíjense lo que dice: nos ha acompañado constantemente la idea de abreviar y reducir al mínimo las explicaciones. ¿Y por qué? Dice, porque el libro de texto no sustituye al profesor, y por tanto tampoco tiene por qué contener las explicaciones que a aquel competen y que les dará en la medida en que hagan falta. El libro no sustituye al profesor, el libro le puede ayudar a llegar un poco más lejos, pero si sustituye al profesor, ese profesor tiene un problema. Lógicamente no está haciendo bien su trabajo. Su papel, el papel del libro, se encamina más bien, aparte de la información gráfica. Claro, que en los años 60 era casi la única vía gráfica bonita que tenían los niños para acceder, no tienen otras posibilidades, pero su papel se encamina más bien a recordar con brevedad las ideas que se han desarrollado en una clase activa, que ha sido
diálogo y contribución de todos en un auténtico trabajo en equipo. Eso es el libro. Entonces yo creo que deja bien claro que esto está al servicio del profesor. Y me gusta ese prólogo porque parece que, aunque hayan pasado tantos años, pues explica muy bien que esto es una palanca que yo le dejo al profesor para que haga mejor su trabajo. No nos equivoquemos, ¿de acuerdo? Entonces, comento esto para entender la diferencia entre usar bien o mal los recursos. Eso es importante. El recurso no puede mandar en una clase. En una clase manda las necesidades de los niños y lo gestiona el profesor. Y los recursos pues están para ayudarle a hacer mejor su trabajo, nada más. Eso es el tema. Bien, ¿cómo planteo una evolución muy resumida del mundo del libro de texto? Pues fíjense, digamos que en el inicio teníamos unos textos muy enciclopédicos que iban acompañados por un solucionario y una guía didáctica. Estos son los libros de los años 60, ¿no? Se hacían así. Posteriormente empezamos a ver unos materiales híbridos, que eran unos textos que tenían extensiones en internet, o el CD que comentaba antes Hugo, o un complemento digital para poderse extender, y que iban conectados, y esto ya es posterior, con plataformas LMS y adaptativas. Bien, sigue siendo un recurso, pero lógicamente extendido según las posibilidades de la tecnología. Pero sigue siendo un libro de texto. El libro de texto no estoy pensando en el papel, estoy pensando en el proyecto, en el conjunto, en la idea. ¿Dónde estamos ahora? Pues ahora estamos en un punto de diseñar experiencias de aprendizaje que están integradas con la tecnología, de tal manera que dispongamos de un abanico de recursos para distintas necesidades educativas. Cuando decimos este abanico de recursos, puede suceder que algunos proyectos tengan papel con digital, otros proyectos solo tengan digital y otros proyectos tengan solo papel, lo que necesite el niño. Da igual. Pero es un abanico de recursos en torno a experiencias de aprendizaje. ¿Y qué es lo que ocurrirá dentro de un tiempo? Pues no lo sé. Voy a compartirles con ustedes las pautas de lo que yo creo que viene, pero no sé lo que va a ocurrir. ¿De acuerdo? Eso es un poco el enfoque. Bien. ¿Qué requisitos nos podrían ayudar a completar ese interrogante que ponía yo a la derecha? ¿Qué le tengo que exigir a un recurso educativo en la sociedad del aprendizaje? Bueno, pues cualquier recurso escolar, independientemente de en qué soporte esté, o sea, no se confundan de si es digital o papel o lo que sea, da igual. Cualquier recurso tiene que tener unos requisitos determinados. Primero, que respondan a un proyecto didáctico integrador. Si no tienen proyecto, es una especie de conjunto de ocurrencias con actividades, pero no están respondiendo al para qué de la educación que les decía antes. Están solo centrados en los cómo. Entonces, y tiene que estar compartido por todo el equipo docente y tiene que estar articulado en torno al desarrollo integral del niño y la niña. Por otro lado, deben permitir distintos itinerarios, porque la clase no es homogénea. En la clase hay muchos niños distintos y tiene que haber muchas formas diversas de utilizar el recurso. Por tanto, debe estar pensado para permitir distintos itinerarios que permitan atender la diversidad del aula. Tienen que propiciar un aprendizaje creativo frente a un aprendizaje reproductivo. Es decir, no se trata de que el niño repite y repite y repite y reproduzca las cuentas de la multiplicación o de la suma. No, tenemos que hacer que el niño genere conocimientos nuevos. Tienen que ayudar al maestro a proponer otras interacciones para potenciar los aprendizajes. O sea, el maestro, si no se ha dado cuenta de que el recurso no lo es todo, el propio recurso se lo tiene que recordar. O sea, hay otras cosas con las que tienes que complementar el aula, ¿no? Y te las sugiero. Y tienen que estar orientados para que el niño piense, para que estimule su curiosidad y para que se plantee nuevas preguntas. El libro, lo importante en la educación no son las respuestas, sino las preguntas. Una respuesta es una cosa cerrada. Una buena pregunta te abre una ventana gigantesca. Entonces, los recursos bien pensados son los que te ayudan a plantearte nuevas preguntas. Y por último, muy importante, hay que acompañar al maestro para que, con recursos formativos, con ideas, con videotutoriales, con lo que sea, que le ayuden a mejorar su práctica y a ser más creativo. Esto es un recurso, este es el objetivo un poco de los criterios de lo que viene. ¿Y qué vías de trabajo se incorporan cuando se diseña un material así? Cuando tenemos que diseñar un recurso de esta manera, hay al menos 4 vías
que nos parecen críticas para trabajar. La primera vía es una ruta pedagógica, obviamente, porque el libro tiene que estar al servicio del aprendizaje. Por tanto, es una ruta que de algún modo responde a la pregunta de cuál es el diseño instruccional óptimo para conseguir aprendizajes tangibles, para que yo pueda ver que el niño aprende. ¿Cómo tengo que organizar el aprendizaje? Pero esto es una gran pregunta que tiene que hacer el equipo que diseña un recurso. Otra gran pregunta es la ruta antropológica. Esto conecta con mi clase anterior, con mi charla anterior. Les decía, es muy importante pensar para qué modelo de persona estamos trabajando. Pues entonces la ruta antropológica es qué valores van a impregnar los contenidos. Cuando yo pongo un problema de matemáticas, ¿sobre qué contexto valórico tiene que estar pensado? ¿Voy a estar hablando de que una familia tiene 2 carros y se compra un tercer carro? ¿O voy a estar hablando, para meter un número grande, de que estamos recogiendo una ballena varada? No sé, por decir algo, ¿no? ¿Qué valores impregnan los contenidos? Porque a través de todo el recorrido yo formo al niño. A los niños los formamos por acción o por omisión, con lo que decimos y con lo que dejamos de decir. Y entonces algunos libros, algunas actividades que parecen muy asépticas son antieducativas. Y hay que tener mucho cuidado con ellas. Pues eso hay que resolverlo en la segunda pregunta. La tercera pregunta es que hoy día sabemos mejor que antes cómo aprenden las personas. Bueno, pues entonces, ¿qué me dicen las ciencias cognitivas de cómo aprende el cerebro? Porque lo tengo que incorporar. Si quiero que el niño aprenda las matemáticas, ¿cuál es la palanca que me ayuda a que aprenda? Y la cuarta ruta es, oye, ¿y esto lo puedo hacer sin tecnología? ¿O en qué medida la tecnología me ayuda? Si no me ayuda, no la uso, porque solo sirve para encarecer las cosas. Pero si puede ampliar el impacto de lo que quiero hacer, tengo que pensarla. Por eso la ruta tecnológica, que responde a la pregunta de cómo incorporar el potencial de las tecnologías para llegar, no para hacer lo de antes, eso de verdad es absurdo. Para hacer lo de antes hagan lo que hacían, sale más barato. Pero para llegar donde antes no era posible, entonces sí voy a necesitar tecnología. Pues pensemos la tecnología como una palanca de ampliación. Ahora lo comentaré un poquito más, porque es importante compartir esta reflexión. Pues estas son las 4 grandes preguntas para diseñar un recurso. Y además, unos principios... Bueno, voy a comentar algunos aspectos claves de cada uno de esos ejes. En la ruta pedagógica, ¿cuál es el punto de referencia que tengo que pensar? Pues unos principios pedagógicos que den sentido a la posibilidad de inclusión. Hay muchas formas que al plantearlo en clase automáticamente dejas a muchos niños fuera. Pero si lo planteas de otra manera, metes gente dentro, los metes a todos. Entonces, ¿cuáles son los principios mínimos para conseguir la inclusión? Pues el primer principio es el principio del ajuste de la ayuda pedagógica. Esto responde a la última pregunta que me planteó esta mañana Hugo, cuando hablábamos de si hay que adaptar o no el currículum. El ajuste quiere decir que si mi preocupación es que ningún niño se quede atrás, tengo que ajustar toda la ayuda pedagógica. Eso significa ajustar el currículo a ese niño. Ajustar. El currículo está al servicio del niño y no al revés. Por tanto, el ajuste es una herramienta crítica para la inclusión. No puedo decir, pues este niño tiene que aprender esto. Si no puede, no pasa nada. Pero puede progresar. Pues estás en obligación de que progrese hasta donde pueda. Hasta donde pueda. El segundo principio crítico es desarrollar la capacidad de autorregulación del niño. Esto conecta con lo que comentaba antes de las funciones ejecutivas y conecta con la capacidad del niño para aprender a aprender cuando ya no esté en el colegio. El niño va a tener que aprender toda su vida. Tengo que convertirlo en un aprendiz eficaz. Por tanto, tengo que enseñarle a autorregularse. Eso es otro principio básico. Si eso no lo hago bien, no voy a ser inclusivo. El tercer principio es fomentar la cooperación. Ya lo dije antes. Cooperar no es porque sea más divertido trabajar con otros, sino que cooperar me permite que haya niños que trabajen con otros desde un nivel de proximidad. Las ayudas que se dan entre ellos son más cercanas a su nivel de comprensión que las que le puedo dar yo, que me acerco desde un nivel mucho más alto. Y en segundo lugar, el profesor, una forma muy inteligente de trabajar la inclusión en el aula es lo que les decía que hacen los maestros y las maestras rurales, que tienen un montón de niños distintos juntos y lo que hacen es utilizar a los niños para que ayuden unos a otros y centrarse en los casos difíciles. Y el niño, cuando explica a otro, aprende más. O sea, que quiere decir que no es perjudicial para nadie. El niño avanzado avanza más y el niño con dificultades está mejor atendido. Entonces, ese es el concepto de la cooperación. No es que aprendamos mejor juntos, sino el objetivo es
aprender juntos para ser capaces de aprender mejor de forma individual. Ese es el objetivo de la cooperación. Entonces, cuando esos tres pilares se juntan con la evaluación formativa, que es una evaluación que en lugar de plantearse con estándares limitantes, se plantea como un empujón permanente al niño para progresar. O sea, la evaluación formativa lo que hace es orientarse al progreso. Pues hoy lo has hecho bien. Tienes que mejorar. Al día siguiente no es para decir pasas o no pasas, es para empujarle. Pues cuando juntas esas piezas tienes la base de la inclusión. Normalmente los profesores estamos todo el día demandando apoyo para formarnos en didácticas. Es que lo que yo necesito es didáctica de tal, didáctica de cual. Las metodologías están al final del todo, no están al principio. Dice Elena Martín que no hay ningún método concreto que nos ayude a aprender. Aunque hay algunos que son más útiles que otros. No pasa nada porque un día se le dé a los niños una clase estructurada así como lo estamos haciendo en este momento. El niño puede aprender, no puede abusar, pero puede aprender. Otro día puede ser trabajando en grupos, otro día es un trabajo de campo, no pasa nada. No nos obsesionemos con la metodología. Si tenemos claros estos tres principios, cualquier metodología nos puede servir. Entonces no pensemos que todo lo que hacemos lo estamos haciendo mal. Yo creo que lo que sí hay que hacer es no tanto pensar en lo que hacemos, sino en el objetivo de lo que hacemos. Y el objetivo son los 3 puntos de arriba. Y dice también David Perkins, en su libro de la escuela inteligente, dice que cualquier reforma que apunte a la creación de una escuela inteligente tiene que estar guiada por el currículum. Es decir, por lo que quiero enseñar y no por el método. El método viene después. Si sé lo que quiero hacer, ya me sale. Es que el método lo voy a tener que cambiar porque tengo niños distintos. Un método me va a dejar fuera algunos. Pues no me sirve con esto, me sirve con otros. Eso es lo que hay que pensar. Pero tengo que saber lo que quiero conseguir. Entonces, por eso dice Perkins que no tiene que estar guiada por teorías sobre cómo se debe enseñar, sino sobre lo que queremos enseñar, sobre lo que merece la pena. Eso es la clave del enfoque, ¿no? El segundo punto, porque estoy repasando los ejes de intervención, sobre la ruta antropológica, se refería a la necesidad de pensar en una línea de valores, una línea axiológica que nos dé bases para la formación integral. Bueno, eso significa, y lo decían también el último César, en su última intervención, hablaba de la importancia del proyecto educativo institucional, del PEI. ¿Se acuerdan? En la última intervención dijo, si no tienes un PEI no vas a poder hacer nada, pero el PEI nos recordaba que está guardado en el armario de la directora. Y no lo sabe nadie y está sin actualizar desde hace 20 años, o sea, no sirve para nada, ¿no? Entonces, el modelo educativo debería ser algo muy sencillito que tienen todos los docentes en su mesa y que revisan todos los días. ¿En qué nos hemos puesto de acuerdo todos que merece la pena hacer para qué tipo de persona, para qué mundo? Por eso, las bases del modelo educativo son, por un lado, el modelo de persona que queremos, en el que soñamos, el modelo de sociedad en el que nos gustaría que esa persona viviera. ¿Y por qué esto, si es una utopía? Porque nos ayuda a andar, nos ayuda a acercarnos a ella. Y también la vocación docente y los valores como utopía tienen que estar definidos ahí. Porque hemos dicho antes que es el elemento más diferencial de la educación. Pues son las 3 piezas críticas del modelo educativo. Decía Octavio Paz, con una frase muy bonita, que toda educación entraña una imagen del mundo y reclama un programa de vida. Nos estaba recordando que cuando estamos pensando en educar, siempre tiene que haber un modelo de persona y siempre tiene que haber un modelo de mundo para el que trabajamos. Y lo de menos es la didáctica que utilizamos. Lo importante es nuestro objetivo, nuestra misión. Y si tienes clara la misión, lo demás llega después. Bien, entonces esta es la línea axiológica. El tercer eje, del que... un ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy concreto también para que entiendan un poco cómo pequeños matices pueden generar cambios revolucionarios. Si yo les preguntara ¿para qué sirve un diccionario? Pues, no sé, seguramente miraríamos en Google. Alguien, ¿no? Y diría, voy a mirar en Google para estar seguro. Y en Google automáticamente te sale la Wikipedia. Y te lo explica muy bien. En Wikipedia, ¿qué dice? Pues un diccionario, dice, es una obra en donde se consultan palabras o términos que se encuentran ordenados alfabéticamente. Es un sitio que sirve para consultar palabras que están ordenadas alfabéticamente. ¿Alguien está en desacuerdo con eso? Yo creo que está bien, ¿no? La definición es muy correcta. Pero
Si yo tuviera que encargarle a un grupo de lingüistas que me hagan un diccionario y le digo, hazme una obra que sirva para consultar palabras ordenadas alfabéticamente, el resultado es una cosa, pero imaginen que el encargo que yo les hago es este otro. Esta es la definición de diccionarios NSM. Un diccionario sirve para usar el lenguaje de forma responsable. ¿Alguien está en desacuerdo? Son dos definiciones correctas. Las dos son técnicamente perfectas. Pero el resultado es distinto. En un caso, yo me oriento a la parte técnica de cómo tengo que clasificar las palabras y no sé qué, y en el otro caso, lo que tengo que trabajar es cómo tengo que ayudar a un niño y a una niña a usar el lenguaje de forma responsable. Y el resultado es distinto. Eso es lo que quiero decir cuando hablo de la línea axiológica, la línea del medio. Cuando hablamos de la línea de valores, en esta segunda definición hay una apuesta por valores determinados. Y en la primera hay una definición técnica. Las definiciones técnicas son delicadas porque cuando un autor se pone a trabajar sobre ella, no se preocupa, dice, no, yo creo que sea muy ecléctico. Y a lo mejor lo que sale es una cosa que deseduca profundamente. En cambio lo otro no te deja opción. Es que te han hecho un encargo muy concreto. Quiero que usen las personas el lenguaje de forma responsable. Bueno, lo pongo como ejemplo de lo que quiero decir y de la importancia que tiene en educación. Imagínense estas dos preguntas trasladadas a preguntas sobre matemáticas o sobre ciencias o lo que sea. Cambia todo. Lo cambia todo. ¿De acuerdo? Bien. La tercera línea hablábamos de integrar las aportaciones de las ciencias cognitivas. Léase neuroeducación. La palabra neuroeducación es una forma de llamar a la mezcla de la psicología, de la pedagogía, de la neurociencia, ¿no? Toda esa mezcla pues genera... Es muy interesante. Hasta hace años, no sé en sus colegios, pero lo que ocurría, el profesor que está trabajando con los niños no se comunica prácticamente con el orientador del colegio que también está trabajando con los niños. El profesor se acerca a los niños desde la pedagogía y el orientador o la orientadora se acerca desde la psicología. Y son como mundos distintos. Pero si en lugar del orientador del colegio hablamos del psicólogo clínico, que también trabaja con los niños, pero que luego sale del colegio y va al psicólogo clínico, es una incomunicación absoluta. Y yo creo que gracias a la principal aportación de la neuroeducación es que hemos puesto a todos a hablar de lo mismo, del niño y de la niña, menos mal. Entonces, bueno, a eso es lo que llamamos neuroeducación, a la zona común en la que estamos hablando de los niños. Bien, esto es importante porque en torno a esta palabra, toda la palabra neuro despierta muchísimo interés. Yo pongo aquí dos fotos de cerebros y parece que mi charla es mucho más moderna, impactante, ¿no? Y ponemos la palabra neuro delante de algo, neuromarketing, neuroteología, neurorefrescos. Todo esto que digo existe. Hay neurorefrescos, o sea, neurocosmética. Hay neurocosmética. ¿Qué es la neurocosmética? Bueno, pues, a ver, sobre esto hay que tener mucho cuidado. Por eso he puesto aquí al vendedor este que está vendiendo humo, ¿no? Con marca de cerebro. Hay que tener mucho cuidado porque hay muchísimo engaño, que en el mejor de los casos solo es dinero. Pero en muchos casos puede ser hasta dañino. Cuando yo hago una sobreestimulación temprana, les pongo este ejemplo, no quiero irme de tiempo, pero se lo cuento. A ver cómo le cuento esto. Los niños, cuando son muy pequeños, el cerebro genera muchísimas conexiones entre las neuronas, muchas sinapsis, muchas. Un niño pequeño tiene muchísimas sinapsis. Y el cerebro luego se llama la poda sináptica, las va podando, las va cortando para quedarse con las que generan mejor eficiencia. De modo que un adolescente tiene el cerebro con menos sinapsis, porque las tiene las necesarias, las que no ayudan las quita, porque generan ineficiencia. Un niño con Asperger no ha generado la sinapsis, o sea, no ha generado la poda, tiene demasiadas. Bueno, pues cuando una persona un poco aprovechada dice, los niños pequeños tienen muchas sinapsis, eso quiere decir que hay que sobreestimularlos. Cuando tú sobreestimulas, aumentas la sinapsis. Le estás generando un problema al niño. El niño lo que necesita son muchos abrazos, necesita sentirse importante, necesita sentirse querido, necesita pasear por el campo, por el parque, pero no necesita sobreestimulación, porque la sobreestimulación no le ayuda a nada, le está generando un problema. Es un ejemplo, ¿eh? Otras veces no es un problema tan claro, pero al menos estamos pagando dinero por una cosa que nos está... Por lo menos es un coste de oportunidad lo que tenemos ahí. Entonces estas cosas hay que mirarlas con mucha atención. Bueno,
sabemos muy poco, digo ahí, de cómo el aprendizaje modifica el cerebro. Por un lado, les he puesto una frase de David Sousa, que es muy optimista. A mí me gusta mucho, porque como docente dices, qué bonito es que te digan que la docencia es la única profesión en este planeta cuya tarea es cambiar el cerebro del niño cada día. Ah, qué bien queda, ¿no? Hay que decir que el cerebro del niño también cambia cuando ve la televisión, cuando trabaja con WhatsApp, bueno, ¿sabes qué? Pero bueno, es verdad que cuando trabaja con la maestra es un cambio intencional, ¿no? O sea, vamos a ponerlo en valor, ¿no? O sea, que es muy bonito eso. Pero, ¿por qué les digo que hay que tener cuidado? Porque el conocimiento que tenemos ahora del cerebro es muy limitado. Se sabe muy bien todo lo que ocurre en una neurona aislada. Pero el cerebro funciona en conjunto. Hasta el pensamiento más sencillo moviliza todo el cerebro. Y no tenemos ninguna forma de entender cómo funciona el cerebro en conjunto. Por tanto, mucha precaución. Hay cosas que sabemos y muchísimas cosas que no sabemos. Lo explica muy bien Rafael Yuste, que para mi gusto es una de las personas que más saben sobre este tema. Él estuvo dirigiendo el proyecto BRAIN de Obama, que trabajaba con 150 laboratorios del mundo sobre cómo funciona el cerebro. O sea, es de las personas que más saben. Y fíjense lo que dice Yuste. Dice, la neurobiología está progresando rápidamente, pero por limitaciones técnicas solo se registra la actividad de pocas neuronas a la vez. Mientras que cualquier circuito cerebral tiene miles o millones de neuronas. Para saber cómo aprenden las personas necesitamos tener la foto del cerebro entero, no la foto de cómo funcionan unas pocas neuronas. Entonces él lo explica de un modo muy gráfico. Dice, es como querer ver una película en la televisión mirando solo 2 o 3 píxeles de la pantalla. Imagínense que nos ponen la pantalla de la televisión, se encienden 3 píxeles y nos dicen, ¿de qué va la película? Pues hay gente que escribe artículos sobre de qué va la película. Y nos lo venden, nos venden productos. Entonces hay que decir, espera un momentito, o sea, que son 2 píxeles, perdona, o sea, no intentes extrapolar. Quien más sabe de educación, aunque no lo sepa de forma consciente, es el que está todos los días en el aula con el niño. Así que por favor, no se dejen llevar por estos gurús que no han visto un niño en su vida, ¿no? Es así, ¿no? O sea, mucha precaución con este tema. Bien. O sea, sean conscientes de su conocimiento y acérquense con el escepticismo. Sin embargo, sí quiero decir una cosa importante, y es que hay esperanza. Y yo soy una persona que cree mucho en lo que se está construyendo. Creo mucho. He puesto una imagen de un desierto. Es el desierto, por ejemplo, la zona de Atacama. Hay un desierto donde no hay ni una gota de agua, pero a veces se produce un mirador. De pronto, ellos, los chilenos, le llaman el desierto florido. Entonces, en un momento determinado, cada 3 años o 5 años, lo que sea, se llena completamente de flores. Y dice, ¿de dónde han salido? Bueno, es que el potencial estaba allí. Y lo que ha ocurrido es que han cambiado las condiciones y de pronto surge la flor, surge la posibilidad. Con los niños pasa igual. No hay ningún niño que no pueda desarrollarse, por muchos problemas que tenga. Puede ser un desierto peor que este, ¿no? Pero puede florecer. Y yo creo que lo que hay que leer en positivo del mundo de la educación es que, primero, que el cerebro sí se ha confirmado que es plástico, el cerebro cambia según las experiencias que recibe, y por tanto todos los niños y todas las niñas pueden aprender si reciben los apoyos necesarios. No digo que todos puedan hacer integrales, no estoy diciendo eso, pero todos pueden mejorar. Todos. Nosotros estamos trabajando ahora, haciendo unos experimentos en colegios de educación especial, porque nos interesa de muchísima dificultad. Y estamos viendo que progresa, estamos trabajando con las matemáticas Singapur con ellos, luego explicaré. Bueno, y mejoran. Bueno, pues, pero es que no pueden dejar a estos niños abandonados, porque tienen que integrarse en la sociedad. Son parte activa del futuro. Bueno, lo segundo, todos, no hay cerebros, no sé cómo lo llaman, no hay ningún cerebro perfecto. O sea, cualquier cerebro nuestro tiene sus problemillas, bastantes problemas. Lo que pasa es que ahí hemos decidido clasificarlos en capaces e incapaces, pero no hay ningún cerebro perfecto. Entonces, todo el mundo es capaz. Todo el mundo, de esto sí estamos seguros. Y si estamos seguros de que todo el mundo es capaz, la inclusión ya no es una opción, sino que es una obligación de la escuela. La escuela tiene que preocuparse para que todos los niños encajen en el proceso. La tercera es que todos tenemos capacidad creativa. La creatividad, hay una crítica muy negativa de la escuela en este sentido, no está antes de la escuela y desaparece durante la escuela, sino que es al revés. La creatividad surge con la educación. La creatividad no surge de la nada, está al final del proceso educativo. Por tanto, todos somos creativos y cualquier niño puede desarrollar su potencial, hasta donde sea. Decía Chomsky
que educar es hacer crecer a cada flor a su manera. Y si la flor crece, estamos educando bien. Mucho o poco lo que pueda. El aprendizaje es social. Se aprende mejor en interacción con otros. Eso también nos lo dice la neurociencia, ¿no? Al final, estos son digamos, las cosas que nos abren un mundo de esperanza. Es decir, esto es lo que hay que quedarse hoy por hoy de la neuroeducación. Lo demás tiene mucho componente de marketing, pero esto tiene evidencia detrás. Y el cuarto eje que yo ponía era la integración inteligente de las tecnologías digitales. ¿Por qué digo integración inteligente? Porque podemos hacer una integración bastante torpe. Y de hecho, la mayor parte de los ejemplos de cómo se usan las tecnologías digitales son enormemente torpes. La tecnología puede ser un acelerador del aprendizaje y puede ser un freno. Si la tecnología la uso para sustituir lo que yo venía haciendo, no esperen milagros. Se puede producir una pequeña mejora o se puede producir un pequeño empeoramiento, pero no se va a producir ningún milagro. Ahora bien, si la tecnología se usa para abrir nuevas oportunidades, para atender mejor al niño y a la niña, o para llegar donde antes no era posible, eso sí que me abre un universo de posibilidades nuevo, son nuevos horizontes. Lamentablemente, casi siempre lo usamos para sustituir. Porque siempre que usamos una tecnología, como el futuro lo construimos mirando hacia atrás, lo usamos para hacer de otra manera lo que hacíamos ya. Lo que decía antes, doy la pizarra, soy un profesor muy tradicional que trabaja con tiza. Y me dicen, ¿pero tienes tecnología? Y digo, bueno, pues ahora voy a trabajar con pizarra interactiva. ¿Voy a dejar de ser tradicional por eso? Al contrario, iré más deprisa, contaré más contenido de lo que hacía antes. Voy a meter más contenido que antes. Voy a poner más dificultades a los niños. Para el niño es una mala noticia, porque por lo menos de otra manera iba con otro ritmo. Entonces, es la idea, ¿no? La tecnología no me cambia. Bill Gates lo explica muy bien. Esta frase es espectacular para que entiendan un poco qué es una tecnología. Dice Bill Gates que la primera regla de cualquier tecnología es que si se aplica a una operación eficiente, aumenta la eficiencia. Y la segunda regla es que si se aplica a una operación ineficiente, aumenta la ineficiencia. Así de sencillo. La tecnología es un amplificador. Si yo soy un orador penoso, cuando me dan un micrófono, tecnología, no me convierto en buen orador por eso. Vamos, ya sería un milagro, ¿no? Lo que se notará es más que soy muy malo. Se notará más que si no tengo un micrófono. Pues si no me oyen, por lo menos me salvo un poco. Pero si me oyen bien, es un problema. La tecnología amplifica las cosas. Lo que está bien lo mejora y lo que está mal lo empeora. Y por eso no se debe utilizar la tecnología sin haber resuelto antes los problemas pedagógicos. Si ustedes tienen un problema pedagógico y ponen tecnología, lo que hacen es amplificar el problema pedagógico. Lo amplifican y van a tener peores resultados que antes. Primero resuelvan lo pedagógico y luego pongan tecnología para amplificar el resultado. El orden aquí es fundamental. El orden de los factores aquí sí altera el producto. Bien, les pongo un ejemplo. Esto es de una presentación de Andreas Schlegel, del presidente, del director de PISA, y directamente la tomé, me parecía que resolvió un poco los temas. No está aquí Perú, pero fíjense aquí, esta gráfica representa el índice medio de uso de las tecnologías en la escuela. Los países que están a la izquierda usan muchísimo las tecnologías y los países que están a la derecha las usan poquísimo. ¿De acuerdo? Y lo que hacen aquí es comparar esto con los resultados aquí está solo comparado por el nivel de uso. ¿Saben ustedes qué país saca el número 1 en PISA en el mundo? 2 o 3. ¿Quién es? Finlandia ya está el número 10 o 12. Corea, Singapur, pues los países asiáticos. Pues fíjense, ¿qué países? Les pongo 3 ejemplos nada más. Miren, a ver. Bueno, si soy capaz de avanzar. Miren, el país de la lista que hay aquí que menos usa la tecnología de todos es Corea. Y dice, ¿cómo puedes sacar tan buenos resultados en PISA? Que no tiene nada que ver. O sea, yo puedo usar la tecnología y sacar buenos resultados, o puedo usarla y sacar malos. La tecnología no está asociada a los resultados. El uso de la tecnología es el que genera los cambios. Pues Corea es el que menos la usa. Aquí tienen Singapur, que es el número 1. Pues bastante poquito. Por aquí está Finlandia, que la usa por encima de la media. A la izquierda está Chile. España, que la usa bastante, pero luego en los resultados no está tan bien como los demás. No hay relación entre el resultado PISA y el uso de la tecnología. No tiene nada que ver. ¿De acuerdo? Entonces, no hay una relación directa en este planteamiento. ¿Qué es lo que...? 10 minutos. De acuerdo, gracias.
¿Qué es lo que pasa cuando hay una tecnología emergente? Lo explica muy bien esta gráfica que se llama la curva, la Hypercube Cycle de Gartner. Él lo que dice es que siempre que tenemos una nueva tecnología, y la escuela nos encanta la novedad, cualquier cosa nueva nos entusiasma muchísimo. Aunque sea para mirarlo con miedo, pero nos gusta muchísimo todo lo nuevo. Lo primero que hacemos es que se crean muchísimas expectativas. Con esto lo voy a resolver todo. Después lo usas y entonces caes y empiezas a decepcionarte. Ay, pues no era lo que yo pensaba, etc. Y de pronto, con el tiempo, empieza la cosa a mejorarse y ya se llega a un punto medio, que es lo que se llama la meseta de productividad. Eso ocurre con todas las tecnologías. Ustedes les dan un teléfono móvil, un celular, y dicen, anda, ¿qué es lo primero que se les ocurre cuando les dan un celular? De hecho se llama teléfono. Pues lo primero es sustituir al teléfono. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos es sobreestimar. Sobreestimamos el uso del celular en el corto plazo y lo colocamos aquí. Después decimos, oye, no es para tanto, sale cara la llamada, no tengo mucha cobertura, solo hay muy poca gente que lo usa. Denle tiempo y esperen 5 años. Y a los 5 años, ¿para qué usan ustedes el celular? ¿Alguien usa el celular para llamar? Bueno, sí. ¿Sus alumnos usan el celular para llamar por teléfono? Sí, a la familia. Al padre y a la madre los llaman por celular. Solo a ellos. A todos los demás, ¿qué hace un niño o qué hacen ustedes con un celular? Díganme cosas. Envían a las redes sociales, lo utilizan para geolocalizarse, buscan el posicionamiento. Hay algunos que tienen un altímetro que te permite medir la inclinación de una superficie, cosas inconcebibles. Es decir, ¿qué le ha ocurrido al celular? Que primero lo pensamos desde el punto de vista de... No sé si lo he puesto aquí. Sí, lo vemos desde el punto de vista de la sustitución de lo que existía, y luego nos olvidamos. Pero si ustedes miran la tecnología en el largo plazo, no en el corto. En el corto siempre intentamos sustituir. En el largo es cuando realmente es revolucionaria la tecnología. Y en el largo subestimamos lo que ocurre. Esto se llama la ley de Amara. Sobreestimar el corto y subestimar el largo. En el largo es cuando realmente revoluciona todo, porque amplía la experiencia conocida. En el corto aporta poco. O sea, la diferencia entre tener un teléfono de una manera o un teléfono de otra no es una gran diferencia. Ahora, cuando resulta que para ir de un sitio a otro pongo Waze o utilizo... Eso es una revolución. ¿Qué tiene que ver eso con un celular? Entonces, con la tecnología en la escuela hay que pensar lo mismo. Normalmente en el corto siempre tendemos a sustituir y eso no ayuda mucho. La sustitución, como lo decía antes, si sustituye una cosa buena la mejora, pero si sustituye una cosa mala la empeora. Pero en el largo tiene muchas posibilidades que no deberíamos olvidar y es ahí donde hay que trabajar. Fíjense aquí algunos ejemplos de tecnología por sustitución. En los años 30 nos ponían antes el ejemplo del profesor Encinas, ¿no? Que utilizaba la radio en el aula, ¿no? Bueno, pues aparecía la radio. En los años 30 dijeron, puedo meter radio en el aula. Y tiene una foto de un profesor que está a un lado y la radio está dando clase a los niños. La radio está sustituyendo al profesor, ¿de acuerdo? ¿Esto es bueno o malo? Pues según. Si es un profesor malo, a lo mejor lo mejora. Pero si es un profesor bueno, pues no creo que haya ningún milagro con poner una radio en vez de él. ¿Se dan cuenta, no? Después, en los años 50-60, la televisión. ¿Alguno de ustedes tuvo televisión educativa? Yo sí, yo tenía una clase de televisión educativa. Pues bueno, había un rato en que el profesor desaparecía y aparecía un televisor que nos daba clase. Es una cosa un poco... El caso de Skinner lo explico ahora aparte. Los laboratorios de idiomas, pero es que fíjense aquí abajo, en el siglo XXI, esto es un aula real de un instituto público de Madrid. Todas las aulas de los centros tecnológicos, todas están montadas así. Cada alumno tiene una pantalla que la puede esconder, el profesor tiene una pantalla de control de toda la clase y tiene otra pantalla para proyectar en la pizarra interactiva y otros tienen también impresoras 3D. El funcionamiento es nefasto. Porque el profesor en realidad se encuentra con una clase en lo que lo único que puede hacer es dar una clase muy tradicional, tal y como está organizado todo. No tiene posibilidades de cambiar. O sea, la tecnología en este caso lo está encorsetando completamente. Y lo que hace es reforzar el enfoque tradicional. Por eso han dejado ya de hacerlos, ahora los están pensando en desmontar.
se han gastado muchísimo dinero, pero es muy impresionante, ¿eh? Saber todas las aulas de un centro público de esta manera. Bien, lo mismo cuando vamos, fíjense que en todos los ejemplos que estoy poniendo, el foco es la disciplina. La disciplina es la que manda. Yo les mando a todos los niños, a ver, pues hombre, entre hacerlo de forma verbal o hacerlo con el iPad, con la computadora, no hay grandes diferencias. Puede haber pequeñas mejoras para un niño y algunas dificultades para otros. O sea, ¿vale? Les voy a poner, bueno, estamos mal de tiempo. Sí, pues entonces me salto, les voy a poner un vídeo de Skinner. Les voy a poner un poco un resumen de la tecnología. Miren, he puesto una gráfica en la que en la parte del eje horizontal va desde los medios analógicos de toda la vida a los medios más digitales. Es decir, si estamos hablando de la evolución de los recursos, esta sería la evolución. Y el eje vertical va desde el foco en las disciplinas académicas hacia el foco en el alumno, que sería lo más innovador. Digamos que un colegio innovador estaría en la parte de arriba y un colegio tradicional estaría en la parte de abajo. Una escuela muy tradicional está aquí. Medios analógicos y foco en lo académico, en lo disciplinar. ¿Estamos de acuerdo, no? Sería así. ¿Cómo podemos hacer que esta escuela innove? Pues depende del dinero que tengamos. Si es una escuela que tiene mucho dinero, estoy pensando en la escuela Waldorf, donde no se utiliza nada de tecnología, pero se pone una matrícula gigantesca y hay muchos profesores atendiendo a los niños, muchos tutores. Pues esta es la innovación que hace. Sin añadir tecnología, introduce innovación pedagógica, que consiste en tener muchos profesores atendiendo al niño. O sea, es una idea muy sencilla. Si tengo recursos, pues atiendo con muchos recursos al niño, lo atiendo mejor, obviamente. ¿Cuándo lo hacemos mal? Cuando lo que hacemos es, en la escuela tradicional, sustituir lo que hacíamos por tecnología. Y entonces, es una tecnología de sustitución. Pizarra de tiza, pizarra electrónica. ¿Qué cambios se va a producir? Seguimos poniendo el foco en la asignatura, el niño está muy lejos, no hemos hecho ningún cambio significativo. Sin embargo, cuando hablamos de tecnología con sentido, estamos pensando en esto. Nosotros podemos pasar de una escuela tradicional a una escuela innovadora, o bien con una matrícula alta, o bien apoyándonos en la tecnología por ampliación, no por sustitución. Esa tecnología por ampliación nos puede ayudar a atender mejor a los niños. Esa sería la clave del trabajo que tenemos que hacer. Para eso es para lo que yo creo que merece la pena pensar en las tecnologías. Mientras que lo hagamos por sustitución, las gráficas van a salir como las que les puse antes. A más uso de la tecnología, peor resultado. Porque estamos amplificando la ineficiencia. Pero esto no. Bien. Les pongo algunos ejemplos de tecnologías por ampliación. Soporte a pedagogías activas que están basadas en la interacción y la colaboración. El seguimiento personalizado, eso no lo puedo hacer sin tecnología. Para darle soporte a los procesos de autorregulación, que decíamos que era uno de los pilares claves de la inclusión. A la metacognición y a la evaluación formativa. El andamiaje, que es ayudar al niño con tecnología para avanzar en la zona de desarrollo próximo que tiene. Eso me permite delegar en algunos niños en tecnología y centrarme yo en los niños más complicados. Por tanto, me permite ir más lejos, mejores resultados. Experiencias de aprendizaje que estén conectadas con la realidad. En lugar de poner el problema del artrópodo, pues les pongo problemas reales en los que los niños pueden hacer contenidos reales que pueden subir a internet e influir de forma real en el mundo. Eso es muy motivador. Es decir, el profesor no tiene que aprender a hacer contenidos tecnológicos. Tiene que generar desafíos y a lo mejor el desafío consiste en que lo haga el niño. Y al niño sí le puedo pedir que me haga unos vídeos determinados, que me resuelva un problema con herramientas tecnológicas. Sí se lo puedo pedir y debo pedírselo. Eso se llama aprendizaje en profundidad en la terminología de Fuller. Y la co-creación, el desarrollo de la creatividad. Les he dicho antes que la creatividad no está al principio de la escuela y luego desaparece. Está al final del proceso educativo. Entonces, la creatividad depende... Siempre pensamos la creatividad como dibujar con muchos colores, hacer recortes, poner cosas en las paredes. La creatividad depende de las herramientas disponibles. Es decir, la creatividad cambia cuando tenemos nuevas herramientas. De alguna manera, la tecnología es una extensión de la mano. Por ejemplo, cuando yo utilizo pues, no sé, un bolígrafo frente a la tiza tradicional que se escribía en pizarrón, es una revolución.
porque tengo una tecnología que me permite hacer otras cosas. Bueno, pues es una extensión de la mano, pero también es una extensión de la mente. Cuando yo utilizo un microscopio, puedo ver cosas y, por tanto, imaginar cosas que no podría imaginar sin el microscopio. Por tanto, la tecnología me ha abierto una ventana a mi mente, me la ha extendido. Por tanto, la tecnología es una herramienta para la creatividad. Extiende el cuerpo y extiende la mente. La tecnología, por tanto, permite producir creaciones propias y más originales. Yo esto les invito a que le pidan a sus alumnos que lo hagan, que ellos actúen de hackers, de co-creadores. No lo hagan ustedes, no sé, nadie se los va a creer y van a estar perdiendo tiempo. Que lo haga el niño, ¿vale? Que las muestren a una audiencia real para tener impacto. Y eso sí, llamo la atención de que hay muchas tecnologías digitales con las que tienen que actuar con muchísima prudencia. La mayor parte de las tecnologías de videojuegos, de redes, no están pensadas para que el niño y la niña sean creativos. Están pensadas para secuestrar su atención y para que esté permanentemente ahí, enganchado y consumiendo. Entonces hay tecnologías que están pensadas para el consumo. Desconfíen de ellas, pero hay otras que las podemos utilizar como herramientas de creación. Entonces, esas son las tecnologías por ampliación que deberíamos utilizar. Y lo dejo aquí porque yo creo que la tecnología nos plantea un desafío enorme a los educadores de la escuela pública y les voy a explicar por qué. Les he puesto... es una foto que tomé en el Palacio Real de Estocolmo, porque dije, esto no tiene vuelta atrás. Cuando vi a San Mateo, que en vez de tener un códice tenía un iPad en la mano. Y dije, pero ¿esto cómo puede ser, no? El mundo ya ha cambiado, definitivamente. Bueno, no, les he puesto la foto de San Mateo porque hay una cosa que se llama el efecto Mateo. Mateo decía que a quien tiene se le dará y a quien no tiene se le quitará todo, ¿no? Entonces eso ha dado lugar a lo que se llama el efecto Mateo. Y es que en la vida, lamentablemente, por eso digo que es un reto para la escuela pública, lamentablemente, hoy día el mayor predictor de éxito de un niño es el entorno de donde viene, número uno. Y el segundo factor de éxito es el nivel de la escuela donde está. Si viene de un entorno socioeconómico alto, ese niño viene con un lenguaje más rico, porque en su familia hablan de otra manera, lee cosas, etc. Y viene con una preparación muy distinta de la que tiene un niño de un entorno pobre. Y además, si a ese niño lo metemos en una escuela sin recursos, es terrible. El nivel, no les pongo esta gráfica para no cansarlos, pero hay un estudio muy reciente de la Fundación SM que ha identificado que Perú es uno de los sitios que más de Iberoamérica. Es rarísimo el niño de un entorno pobre que va a una escuela de alto nivel. Y más raro todavía el caso de un niño de alto nivel que va a una escuela pobre. Por tanto, las escuelas perpetúan la situación socioeconómica que ya tenía la familia. Pues eso es un problema grande. Porque, y les dejo estos dos problemas. El informe CEPAL, que es al que me refiero, que se ha publicado en agosto de 2018, dice que a pesar de la promesa que las tecnologías generarían mejoras en la calidad, la evidencia indica que su incorporación a las aulas no ha tenido resultados esperados, ni en los procesos, ni en los resultados de aprendizaje. Bueno, eso ya hemos visto en las gráficas porque ya les digo, es un problema de cómo se están usando por sustitución en lugar de por ampliación. Pero es más grave esto. Junto con la reducción de la brecha de acceso a las tecnologías digitales, se ha ido generando una segunda brecha. El problema es el siguiente. Un niño o una niña de un entorno socioeconómico alto, con muchos recursos, cuando usa la tecnología en su casa, no en el colegio, porque eso no está demostrado, mejora los resultados. Porque es una parte del entorno socioeconómico. Un niño de un entorno bajo, cuando usa la tecnología en su casa mucho, empeora los resultados. Porque la está usando todavía peor. Se está alejando más todavía. Por eso se habla del efecto Mateo. Al niño que tiene se le da más y al que no tiene se le quita todo. Entonces por eso pongo aquí a San Mateo. Pues la escuela tendría que romper esto. Yo creo que es una gran obligación de la escuela romper este maleficio que impide el crecimiento normal y la atención a la equidad de la población. Así no se puede incluir a nadie. ¿De acuerdo? Lo dejo aquí. Para las preguntas tenía puesto un último apartado, pero si sale algo les proyecto algo después. Gracias.